Entonces me dijo que le llamáramos elementos de derivación a esta parte. También pregunté por la parte práctica. Me dijeron que la parte práctica viene en esta semana. Entonces la primera proposición es esta. Sea F definida en un U, que es un subconjunto de R a la N, y que va en los reales. Definida por F de Sx igual a la norma definida para Rn. Mostrar que F es continua. Entonces, según la teoría que nosotros tenemos, para probar que una función es continua, lo que tenemos que demostrar es, entonces, por demostrar que el límite cuando x cualquiera de Rn tiende al vector x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Aplicado esto a lo nuestro, lo que nosotros queremos demostrar es que límite cuando x tiende a x sub 0 de la norma de x, que esto da la norma de x sub 0. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Recuerdan nuestra frase típica cuando estamos nosotros queriendo demostrar un límite? ¿Recuerdan eso? Siempre que queremos demostrar, ¿de dónde partimos? Le decimos, De relacionar Sea ujú, sea el símbolo se me olvida, epsilon epsilon mayor a mayor que cero cero, y sea delta mayor a cero. encontrar delta mayor que cero, tal que Tal que la norma sea mayor que cero, ajá, mayor si o igual. la norma de x menos x sub 0 es menor que delta, entonces en valor absoluto, porque en este caso esta función está en los reales, la norma de x menos la norma de x sub 0 es menor que epsilon, ¿verdad? Esto queremos probar, que esta norma es menor que epsilon. ¿Sí? Ahora, ¿qué desigualdad tenemos nosotros? Porque vamos a arrancar de acá. Vamos a arrancar de esta parte. Tenemos que en valor absoluto x, norma menos x sub 0. ¿Qué desigualdad tenemos para asociar esta? ¿Recuerdan alguna que hayamos trabajado? O si tenemos que demostrar otra.
la suma de los módulos. Suma de los... Pues, usted venía y agarraba, por ejemplo, x sub 1. No. O sea, x menos el primer componente del punto al cuadrado dentro de la raíz El cuadrada. teorema del triángulo, No. Lick. Ajá, la Sí, desigualdad eso. del triángulo. La desigualdad Sí, triangular, eso. Lick. La Desigualdad. desigualdad triangular, acuérdense que dice que si tengo la norma de x más y, eso es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Pero ¿y esta? Había una. Acuérdense, revisen en sus apuntes. Sí, pero había una que usted decía, si lambda se llama eso, ¿verdad? Que me olvidé el nombre. Si lambda es mayor que todo el conjunto, entonces es mayor que solo el primer componente, el valor absoluto del primer componente, y es mayor que la norma del segundo componente y el tercero y así. Ah, pero Y después iba construyendo. esa no me funciona. Lick, la que es las normas la norma de f de x menos la norma de f de y es menor o igual a una constante por la norma de x menos y elevado a la alfa. No, esa es otra proposición más bien. Esa es otra. Vamos a ver, vamos a recordar. Vamos a recordar un detalle. Voy a agregar. Ustedes recuerdan que la norma de x es igual a la norma de x menos y más y, ¿verdad? Sí. Sí, Y esto es menor o igual que la norma de x menos y más la norma de y. Sí. Y esto entonces es norma de x menos norma de y menor o igual que x menos y. Sí. Sí, Lick. Pero también podemos acomodarlo así. Norma de y es x, bueno, así más bien. Y menos x más x. Esto es menor o igual que la norma de y menos x más la norma de x. Pero esto es igual a la norma de x menos y, porque la norma de x a y, la norma de x menos y la norma de y menos x es lo mismo, ¿va? Más la norma de x, lo que me permite afirmar que la norma de y menos la norma de x es menor o igual que x menos y. Pero si tengo un número que es mayor que a y el mismo número es mayor que menos a, entonces, ¿qué concluyen? Entonces, la norma de x menos y es mayor o igual que el valor absoluto de la norma de x menos la norma de y, ¿verdad? Sí, ¿recuerdan eso? Sí, Lick. Perfecto, bueno, esto es lo que ocupamos en realidad. Si se fijan, siguiendo este elemento anterior, entonces tenemos valor absoluto, esto menos este es menor o igual que ¿quién? que la norma de x menos x sub 0. Ajá. Y tenemos que esto es menor que delta. Entonces tomamos delta igual a qué? Norma de x, el módulo. Ajá. Ve el valor absoluto. Menor igual que epsilon. Sí. Entonces agregamos norma de x menos norma de x sub 0
Habíamos dicho que era menor que delta, pero delta es menor o igual que epsilon, lo que implica que esto es menor que epsilon. Por tanto, siempre se cumple que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la norma de x es igual a la norma de x sub 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esto solamente es un recordemos, ¿verdad? Ya lo hay en los apuntes, Lee. Ahí estaba, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora viene la proposición que el compañero me dijo. Proposición 2. Sea f una función definida u, siendo u un subconjunto de Rn a una función, o sea, definido de Rn en Rm, que satisface que la norma de f de x menos f de y es menor o igual que un número k por x menos y a la alfa para cada xy en Rn, k y alfa mayores que cero, mostrar que f es continua. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, el hecho de que la función sea continua implica de manera general esto. Esto queremos demostrar nosotros. Esto es lo que queremos demostrar. Entonces, ya que queremos demostrar ese detalle, decimos lo siguiente. Sea epsilon. Bueno, voy a copiarlo porque es lo mismo. Esto. Sí. 0 menor que la norma de x menos x sub 0 en Rn menor que delta implica entonces la norma de f de x menos f de x sub 0, esto es menor que epsilon, ¿verdad? Esto es lo que queremos demostrar. Entonces,
tenemos nosotros como f de x menos f de x sub 0. Por hipótesis, esto va a ser menor o igual que un k norma de x menos x sub 0 a la alfa. ¿Sí? Esto es por hipótesis, como partimos de acá, esto es menor o igual que k por la norma de x menos x sub 0 a la alfa. Vamos a tomar, tome un delta igual a qué, más bien, así como lo tome el libro siempre, delta menor o igual que epsilon a la alfa, a la 1 entre alfa sobre k. También todo está en la 1 entre alfa. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos que esto es menor que k por delta a la alfa. ¿Sí? Porque esto es verdadero. Pero delta es menor o igual a quién. Tenemos que delta es epsilon a la 1 entre alfa sobre k. Y esto elevado a la alfa. ¿Sí? Esto es igual a qué? Epsilon. Epsilon. Entonces, norma de f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon. Por tanto, límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es f de x sub 0 bajo esa condición. Es decir, f es continuo. Que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Es la única manera de mostrar que existe. Que existe. Que ¿Qué? F continua. Ah, sí. Eso sí. Bajo la condición que nos dan, sí. No veo otra opción. ¿Estamos bien? Sí. Vamos a ver. ¿Qué otra proposición tengo? Tengo esta otra. Proposición 3.
Lick, Cuénteme, disculpe, lo escucho. eso sería como una cota, ¿verdad? Cuando habla de definición del límite. No. Cuando hablamos de una cota, nos referimos a un valor que está por encima del conjunto de un cierto conjunto de preimágenes, o sea, de valores del dominio de X, que dejan por abajo el f de esos X. Eso sería una cota, como una barrerita, Ujú. que lo quiere ver así, eso sería una cota, ya sea superior o una inferior, si en este caso hace que es como el primer valor que toma y de ahí por encima están los demás. Esas son cotas. Ok. ¿Me explico? O sea, mírenlo así. En los reales, esto es una cota inferior, esto es una cota superior. Todos los números están entre estos dos. Esas son cotas. A eso le llamamos cota. Incluso los números pueden partir de ahí, pero no van a estar abajo o no van a estar arriba, dependiendo el tipo de cota que tenga usted. Vaya, o como la tangente inversa. La tangente inversa es una función acotada. ¿Por qué? Porque todos los valores de la tangente inversa, sin importar el x que usted le dé, son menores o iguales a pi medio. Tanto para más infinito y para menos infinito, los valores que están por abajo es menos pi medios. Entonces la tangente inversa está entre menos pi medios y pi medios. ¿Sí? Chile. A Gracias. eso se refiere con cota 1. ¿Listo? Entonces, la siguiente proposición que me encomendaron es la siguiente. 3. Dice sea X de Rn y B que pertenece, pues yo creería que las funciones reales de M por N. Fíjese de pita. De M por N, si Y es B por X, es un vector, se puede multiplicar, pues sí, sí se puede multiplicar. Es un vector de Rm, más bien este. Entonces, la norma de Y es menor o igual que un número K por la norma de X. Ya que esto es una matriz de tamaño M por N, esto es un elemento de Rn. Ahora, para la demostración, tenemos que recordar lo siguiente. Recordemos que este producto Y igual a B por X lo podemos ver como la sumatoria desde I igual 1 hasta N de BI XI. Si lo vemos de esta forma. ¿Sí? Vamos a ver si esta es la línea que me va a llevar a donde quiero. Donde BI sería la iésima columna de la matriz B.
Sí, Sí, lo escucho. disculpe. ¿No sería mejor usar la B pequeña, la B minúscula, perdón, De para minúscula. no con... No es que esta es una matriz, por eso uso mayúscula. No, aquí en la sumatoria, Ah, bueno, da igual la letra que use. Usted dice usar una B minúscula que represente. los componentes de la columna B. Ah, Es que no dale. sé, me parece que me confunde. Vaya pues, así. Así no. No, como usted quiera, Link, No, no, solo que no. No, está bien, no importa. Ahora, donde el BI es la iésima columna. Columna de la matriz B. Porque eso me queda el producto. ¿Estamos bien? sí, Ujú. Ahora, aquí hay un detalle. Porque no me dan más información de la matriz B. Y aquí hay una propiedad que están usando, pero esta solo es cierta para matrices ortogonales. Mm, pero tengo un detallín. Sí, más bien tengo aquí algo. Fila, columna, fila, columna, fila, columna. Sí, tengo algo aquí que mejorar a esto. Recordemos que esto es igual a D por X. No me va a servir esta cosa. Miren, ya a ver por qué no me sirve. No tenía que expresar esta descomposición, que sí podría ser un camino para menor o igual, solo que luego no voy a poder asociarlo. Porque esto no denota ninguna operatoria. Miren, recordemos que esto, mejor voy a verlo así. Que y igual a d por x, o sea, b1 n, b2 n mejor. ¿Cuántas tiene? M. bmn, y esta de aquí es el vector x. Es fila, columna. Esto es igual a, esto es igual a quién. Esto es igual
fila, columna, fila, columna, fila, columna, fila, columna. Esta primera de aquí es el producto interior de B1N con X. Ya voy a decir quiénes son esas, aunque se sobreentiende. Este es B2N por X. B3N por X. BMN por X. Donde el B y N representa la yésima fila de B. Sí, creo que ahí se ve mejor. Porque si toman, multiplican la fila por la columna de las X, esto de aquí es el producto interior de B1N por X. Esta componente de aquí es el producto interior de B2N por X. Sí, estamos bien. Entonces, quiero que vean este detalle. Entonces, Y es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta M de el producto interior de IN X multiplicado por el vector E sub I que representa una base para RM. Y estos son vectores unitarios. Estos son los vectores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Se ubican? ¿Quién es el EI? Para RM en este caso. Jovencitos. Sí. Sí. Entonces, ajá, ya tengo escrito allí de esta forma. Entonces, la norma de Y es igual a la norma de la sumatoria desde I igual 1 hasta M de B1N, sí, es 1N, producto interior, el vector X e Y. Pero esto de aquí es una combinación lineal de una base ortonormal. Más bien al cuadrado para que sea Pitágoras. Esto es igual es igual Ujú. Sí, por ser una base ortonormal, hay una propiedad en pita que dice, esto es Pitágoras. Acuérdense que si ustedes tienen Pitágoras, por ejemplo, como los dos vectores son ortogonales, entonces la sumatoria de los vectores en norma, pero al cuadrado, o sea, la norma de la suma al cuadrado es igual a la suma de cada norma al cuadrado, ¿verdad? O sea que esto sería igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta M de la norma del producto interior
por EI al cuadrado. Esto de aquí, como es un número, el número sale de las normas, ¿cómo? El valor absoluto de B y M, producto interior. Y luego aquí voy a tener este. Pero estos son los vectores canónicos, los vectores de la base canónica, los que les mencioné, que tienen unos en las componentes. Si es E1, uno en la primera componente. Si es E2, uno en la segunda componente, cero en el resto. Si es EN, tiene tiene uno en la última componente y cero en los anteriores. Todo esto tiene norma 1. O sea que esto de acá, pero esto está al cuadrado. Esto es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta M, valor absoluto del producto interior de los BI X al cuadrado. Ahora, estos son dos vectores de RM. ¿Qué desigualdad recuerdan que estaba relacionando? Producto interior y un valor absoluto. ¿Se acuerdan? La de Cauchy-Schwarz. Correcto. Entonces, esto es menor o igual que ¿quién? Sumatoria desde I igual 1 hasta M de, era la norma de B1M a la 2, norma de X, ¿verdad? Al cuadrado. Sí. Y esto de aquí, si se fijan, es la norma de X al cuadrado. Puede salir porque la única que depende de M es esta. Entonces, norma X a la 2. Y aquí nosotros tenemos sumatoria desde I igual 1 hasta M de la norma de los B y M a la 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que la norma de Y al cuadrado es menor o igual que la norma de X al cuadrado multiplicando a esto. Entonces, ¿quién es el famoso K? Esto implica que la norma de X, norma de Y es menor o igual que la raíz de este número. Por la norma de X. Entonces queríamos probar nosotros que esto se cumple. Entonces K es, tome K igual a este valor. Es la sumatoria desde I igual 1 hasta M de la norma de las filas de la matriz al cuadrado. Sumatoria cuadrado, raíz cuadrada de eso, ese es el valor de K. Por tanto, Y en norma es menor o igual que K es este número, por la norma de X. ¿Sí? ¿Estamos bien? Solo una pregunta, Luis. ¿Por qué Cuéntame. cambió el subíndice de B? De sub IN a sub IN. Porque me equivoqué. Por eso lo cambié. Era N. Este no cambia. Y hasta que choqué me dijo. Está bueno.
En la No, sumatoria disculpe, también, fíjese. Ajá. En la sumatoria que dice que va desde I hasta M. No, esta sí es de una M porque es en las filas. Ah, sí, sí, sí. Ok. Solo esta, que son vectores de Rn. Este es de Rn. ¿A dónde más? Aquí va. N. es que lo vi fascinado, Lee, entonces no quise interrumpir. Lo vi emocionado. Miren, si quieren saber un poquito más de esta, búsquense el libro de álgebra lineal. No sé si se los compartí. Y está en bases ortonormales. O una propiedad de las bases ortonormales es que esta norma, esta sumatoria al cuadrado, es igual a esta. Es igual a esta cosa de aquí. Bueno, sí lo ven. Esto es igual a esto. Esa es como la generalización de Pitágoras en bases ortonormales. Pero solo es válido en bases ortonormales. Yo creo que el mismo libro lo tiene porque el libro toca algo de bases ortonormales. Ahí sería darle una revisadita al libro. Pero el de Pita, no el de Susan. Porque el del libro de Pita sí trata bases ortonormales. Por eso ya me late que este es de ahí. Incluso hasta por la notación de las matrices que usan M por N. Cheque. Ok. Hay otra proposición que me encomendaron. Proposición 4 sería esta, ¿verdad? Y dice, si f es una función que va de u, que es un subconjunto de Rn en Rm, es diferenciable en A. En A. Entonces, el límite cuando x tiende a A de la norma de fx menos fa menos la matriz de derivadas evaluada en A por x menos A esto es igual a 0. Entonces me piden que si la función va de Rn en Rm y es diferenciable en A, esto se cumple. Para esto, tenemos dos herramientas. ¿Qué pasa si la función f es diferenciable? Recordemos. F es diferenciable implica que, El límite se cumple. ¿cuál límite? Fíjese El bien. límite en A es igual a f de A. Vamos a ver si es cierto. Aquí está la generalización. Esta. Definición amplia de diferenciabilidad. Pues solo me voy a llevar esto, ¿no? Si es diferenciable, esto pasa. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento. Y dos, en los límites, tenemos dos propiedades. Bueno, una propiedad que es la que me importa. Creo que también estaban las propiedades de los límites.
pero están aquí atrás. Composición. Esta es continuidad. Continuidad. Polinomios. Aquí está. Pero esta función es una función escalar. Ah, pero también la norma es una función escalar. Sí, estamos bien. Ocupo esta, miren. Aquí, la número 3. Pero aquí f y g son funciones escalares. O sea, funciones de Rn en los reales. Entonces, ¿cómo uno estas dos locuras para probar esto? Recordé, ahora sí. Demostración. Límite. Cuando x tiende a de la norma de fx menos fa menos esto. Esto es igual a el límite cuando x tiende a ¿de quién? De lo mismo multiplicado y dividido por la norma de x menos a. Si esto lo vemos nosotros, miren, sabemos que esto es válido siempre que límite de f y límite de g existen. Entonces, este límite para esta función, ¿cuánto da? 0, 0. Y el límite cuando x tiende a de esta norma, 0. 0. Esta es continua, ¿verdad? Entonces sabemos que por ser continua, me va a quedar a menos a aquí, o sea que sí, en efecto es límite 0, o sea, no cabe la posibilidad de pensar de que tendríamos que demostrar este, o sea, este 0, este 0, este es 0 también, este 0 por la condición de diferenciabilidad de la función, y esto es 0 porque la norma es una función continua, entonces, esto da 0, y era lo que queríamos demostrar. ¿Estamos bien? Tal vez hay un por tanto al final. Vamos, Tal vez ahí me hace falta un por tanto. Solo déjenme subir un poquito esto. Entonces aquí, por lo tanto, este límite era el que me pedían calcular. Da 0. Y la última, y los dejo ir a descansar. Cinco.
Dice, si f es una función que va de Rn en Rm, es diferenciable en A. Entonces, f es continuo en A. Aquí recuerden que nuestra historia va de la siguiente manera. Y creo que utilizábamos uno de los problemas que estaba de tarea. Porque no recuerdo haber visto esta idea. Vic, una Sí, pregunta. cuénteme. ¿La tarea ya está lista? Todavía no me la han dado. Dijo. Si Ah, ok. conocen, si conocen a Cruz, ya saben de qué esperar un poquito. Él solo me dice, decirles que ya va a estar. Dale, yo les digo. Ah, ok, no se lo preguntaba. Sí, yo sé. Curiosito. No, yo sé, tranquilos. Ahorita lo que me interesa es que vayan entendiendo esta historia. Yo le pregunté a él que cómo o en qué momento vamos a digerir la parte práctica, porque nos estamos quedando acá en esto, boom, boom, demostración, demostración. Y a mí sí me gustaría que le entráramos en lleno a la parte práctica en su momento, porque si no, entonces estamos quedándonos como rezagados. Siento yo, ¿verdad? Voy a invocar este teorema, el teorema 60. Esta de acá. Este sí, solo sí que está ahí. Entonces, nosotros, si queremos probar que la función es continua, ¿qué necesitamos? Es continuo en A. Entonces, queremos demostrar que el límite cuando x tiende a A de esa función es f de A, ¿verdad? Eso es lo que queremos nosotros, probar esto. Pero, pero, esto es equivalente a decir límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A igual al neutro. Si yo me auxilio de este resultado, de este, me estoy auxiliando de esta última parte, prácticamente lo que tendríamos que mostrar es que el límite cuando x tiende a A de la norma de f de x menos f de A es cero. Si esto pasa, esto es verdadero, y si esto es verdadero, esto se cumple. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, queremos nosotros mostrar este detalle de aquí. Esto, queremos demostrar que este límite es cero. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces,
Fíjense, ahora sí viene la parte de la demostración. Quizás algunas herramientas de las hechas hoy nos van a servir para demostrar eso. Para probar esto, prácticamente decimos, sea, sí, tenemos que irnos con el épsilon. O con el límite. Mm, mm. Esto está norma. Sí, tiene que ser valor absoluto acá. Sí, tendría que probar que esto es menor que epsilon, ¿verdad? Sí, eso tendría que probar. Entonces, sea epsilon mayor que cero, así era. También me olvida que no antes esas cosas. Sí, encontrar delta tal que, por eso, sea epsilon mayor que cero, encontrar delta mayor que cero, tal que cero menor que la norma de x menos a menor que delta, implica que en valor absoluto, norma de x menos f de a, esto es menor que epsilon. Ujú. Entonces, partimos de acá. Pero como esto es una norma, sale. A esta parte voy a sumar y restarle la contraparte que está aquí, miren. Esta. De f en a por x menos a. Voy a tener que cambiar de renglón. Pero esto de aquí es menor o igual más bien creo que tendría que haber calculado los límites de un solo. Porque miren, ve, menor o igual que por la desigualdad del triángulo. Sí, creo que aquí debía hacerlo
directamente con el límite y aplicar en el límite esto. Bueno, vamos a seguir a ver a qué desigualdad llego. Sí, aquí no tengo que demostrar el límite. Ya van a ver por qué. Voy a terminar la desigualdad para que miremos por qué razón no tengo que trabajar, sino que tengo que más bien venirme con los límites. Miren, les muestro. Esto es menor o igual que ¿quién? Menor o igual que f de x menos, aquí de menor o igual, menor o igual f de a menos, La derivada. sí, pero, sí, más esta va. Sí, ahora, ujú, aquí tengo parte del límite. Y tengo que si un vector es de la forma matriz por X, eso es menor o igual que un K por la norma del vector. Ujú. Entonces, fíjense, esto, esto de aquí va a ser menor o igual que más K por la norma de X menos A, donde K correspondería a la raíz de la sumatoria de las filas de esta matriz evaluadas en A. ¿Sí? Entonces, tengo que la norma de f de x menos a es menor o igual que esto. Pero al someter al límite esta expresión, esto es cero por esto y esto es cero por la composición, perdón, por la continuidad de la norma. Y con eso ya estaría en que el límite era cero. Ahora, ¿cómo aparece el delta? ¿O cómo lo podría hacer aparecer? Que sé que esto es menor que un epsilon y esto es menor que el delta. Creo que me haría falta detallitos para demostrar el límite como tal, pero aquí, por eso les decía que me convendría no venirme con esto, pero ya vamos voy a revisar el argumento para ver si logro armar la demostración en esta dirección. Voy a quitarlo. Ya me acuerdo de esta parte. Ahí más bien debo manipularlo así como lo tengo aquí. Debo manipularlo así que sin el valor absoluto. Debo decir, quito todo esto, más bien. Debo decir, esto es igual a esta expresión.
Pero esto es menor o igual, desigualdad triangular, esto. Miren. Ahora, esto último, por el teorema que probamos, es menor o igual que esto. Este K, recuerden que representa este K. K es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde I igual 1 hasta M, ¿verdad? Son las filas de las B sub I N norma al cuadrado. Estas B y N son las filas de la matriz, fila iésima de esta, de DFA. Fila iésima de esta matriz. Entonces, me quedo con esto. Va a ser menor o igual que esta expresión de acá. Y si evaluamos el límite, cuando X tiende a esto, va a ser menor o igual que por esta expresión. Límite. No, no cabe. Miren. Ahora, como la función es diferenciable, por esto, este es cero. Y como la norma es continua, esto es cero. Entonces el límite, cuando X tiende a de esta cosa, pero esto es una función positiva siempre. Y si algo es menor o igual que el mismo número, entonces igual, ¿verdad? Como les digo, tal vez el otro argumento, el epsilon delta, habría que armarlo más detalladamente, porque ahí sí hay que jugar con los epsilon, para lograr demostrar que eso era menor que un epsilon, un solo epsilon, y poderlo escoger. Entonces, como esto es cero, implica que el límite, cuando X tiende a de f de X menos f de A, da el neutro, y eso implica a su vez que el límite, cuando X tiende a de f de X, es igual a f de A, por tanto, f es continuo. En X igual a si es diferenciable. Así que
5,5, qué montón. Bueno, déjenme pensar en el argumento que les había comentado, en el argumento de epsilon delta, para ver si se podría jugar por ahí. Pero sí, ahí en la partecita que tenía acá de los epsilon, ahí sí tenía que manipular, porque esto es verdadero para un epsilon. Y esto es menor que un delta. Como es diferenciable, hay una parte de la desigualdad que se cumple y esto es menor que un delta. Entonces, un K por delta. Entonces hay que jugar de tal manera para que al reemplazarlos, siempre sea menor o igual que esos números. Entonces déjenme buscar el argumento bien para ver si lo podemos discutir por ese lado. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto? No, que me fueron todos. No, No, listo. Entonces seguimos mañana. Cuídense mucho y pasen buena tarde. Paro la grabación. Listo.